Es un placer tenerla a Elizabeth Aymar. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. Ella es abogada, especialista en Derecho a la Salud, defiende los derechos de las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque lo viviste en carne propia. Le decía yo fuera de cámara, ¿es real o es un modo de decir que te rechazaron cuando sabían que tu hijo era discapacitado en 47 colegios? No, en 47 colegios me decían que él no podía estar. En algunos al menos te daban un por qué no. En otros ni siquiera. Los mejores eran los que te decían por qué no. Muchos Claro. te decían que no porque era un colegio que tenía actividades deportivas prioritariamente, otros porque eran bilingües. Y lo peor era cuando no te decían nada, porque quedabas en un llamado, en una espera que nunca llegaba. Vos, digamos, cursás un embarazo normal, pero nace tu hijo muy prematuro. Sí, yo tengo una preeclampsia. Exactamente. Te lo controlan, digamos, pero en el 5.º mes de gestación nace el bebé. Sí. Y con ese nacimiento súper prematuro, ¿qué pasa? Esto nos querés contar, los problemas que él ha tenido, ¿no? Con el nacimiento, cuando hablamos de discapacidad. Sí, cuando nace con en ese momento, hoy Juan tiene 22 años, pesaba 590 gramos. En realidad lo que me dijeron es, bueno, vive. Que ya es mucho. Que ya es mucho, pero que en realidad lo que no te habían explicado era cómo iba a ser la vida. Exacto. No se sabía cómo, pero tampoco a mí me entregan un bebé y me dicen, está todo bien. Al tiempo, imagínate, primer hijo, te das cuenta que bueno, que no estaba bien porque lo empezabas a comparar con los hijos de tus amigos. O sea, no se podía sentar, no sostenía la cabeza. Claro. Empezás a ver, no podía tomar la mamadera, empezás a ver que había cuestiones que... Bueno, y ahí haces la consulta al pediatra. El pediatra es quien nos dice, bueno, hay que hacer una tomografía. Y en esa tomografía es donde sale que, bueno, que él tenía una lesión en el cuarto ventrículo, que es el ventrículo que maneja toda la zona motora. Por eso su compromiso no es intelectual, sino motor, pero muy severo. Claro. Juan no puede rascarse la nariz, no puede levantarse una mano, no puede, por supuesto, caminar ni sentarse solo. Requiere asistencia para todo, pero cognitivamente él está perfecto, acorde a su edad. Cuando fuimos a hacer la tomografía, quien hace la tomografía nos informa esto. Pensá que en ese momento no había WhatsApp, no había redes sociales, no había nada. O sea que el trayecto desde que te dijeron su hijo no está bien, lo hacía solo, pensando a qué casa voy, quién me va a poder contener. Eran los 40 minutos o los 50 minutos más terribles que uno puede vivir. Y desde ese momento, ¿qué empezó a pasar en tu familia, en tu casa? Cuando lo contás, lo primero que te dicen es, bueno, no, tiene que haber alguna solución, no debe ser tan así, anda a ver otros médicos. Empezás a plantearte, como mujer es muy complicado, porque empiezan a plantearte la idea de que, bueno, en ese momento, 20 años atrás, la situación de la mujer en el marco laboral era muy compleja. ¿Vos ya eras profesional? Yo era profesional, me había preparado, trabajaba en un estudio de primera línea. Y bueno, ¿quién va a llevar a Juan a los tratamientos? La mamá. La mamá. En ese diseño todavía estaba pensado que el papá se ocupaba del trabajo, la madre renunciaba al trabajo y se quedaba al cuidado del niño con discapacidad, renunciando también a todas las cosas que querías hacer, todos los proyectos personales que tenías, con una culpa muy grande si decidís hacer no, o sea, tirar de alguna manera el vaso contra el vidrio. Yo tuve la suerte de encontrar dos médicos, que una fue la doctora López, neonatóloga en ese momento, que me dijo, no dejes de trabajar. Qué bien. Y qué encontrar, bien que la y qué bien que la pude escuchar. No porque... solo por vos, porque además nunca paraste de trabajar vos, sino que además lo que hiciste fue un poco ponerte al servicio de otras familias, sin quererlo quizá, que estaban pasando por tu misma situación. Sí, la verdad que fue sin pensar. O sea, fue azaroso en cuanto a que el primer problema que tenés es atravesando todo este dolor de saber de que, bueno, que tenés en ese momento ni siquiera te podían decir que tenía discapacidad, porque todavía estábamos peleándonos de cómo los íbamos a nombrar. Sí. Pensá que hasta hace poco se decía personas con necesidades especiales. Nos poníamos incómodos nosotros. Exactamente. Y un poco, y les voy a mostrar en la tapa del libro de Elizabeth, los incómodos. Derechos y realidades de las personas con discapacidad en la Argentina. Es flamante, ¿eh? Acaba de salir, ahí que no tiene brillo. Los incómodos.
Digo, no por los chicos con discapacidad o por las personas, por los que no tenemos discapacidad. ¿Qué nos pone incómodos de esa? El dolor nos pone incómodos. El dolor ver a otro que está sufriendo nos incomoda, no solo con la discapacidad, con otras cosas. ¿Qué nos molesta? Lo que nos incomoda, nos molesta, no lo conocemos, no sabemos qué decirle. Queremos decirle algo lindo y no podemos porque vemos algo que no nos gusta. Al no conocer, lo primero que haces es irte. La familia cercana empieza a dejarte sola, pero no muchas veces porque quiere, sino porque no soporta atravesar esta situación de dolor. El camino de las familias y de las personas con discapacidad es de mucha soledad. ¿Hay personas que no pueden tolerarlo o que digamos, un marido o una mujer le puede decir al otro, mira, esto no lo soporto? Hay muchos casos, hay muchísimos casos, y cuando no ocurren al principio, si no hay un buen abordaje terapéutico, de acompañamiento desde los profesionales, para que los papás de alguna manera no se transformen en acompañantes terapéuticos de su hijo. Exacto. Porque cuando vos volvés de tu casa, del trabajo, ¿qué hablas cuando no tenés discapacidad? Hablas de un montón de cosas, te distraes, pones una serie. Sí. Acá hablas de, vino el transportista, ¿te pagaron las prestaciones? Claro. ¿Quién lo va a cuidar? Porque no es sencillo encontrar a alguien que cuide a un niño con discapacidad. Todo eso hace que sufrir un desgaste en la pareja, el desgaste propio que las parejas tienen, todo se duplica o se triplica. Totalmente. Y la discapacidad pone de alguna manera todo a la vista. No, y además, en este contexto hay un capítulo en el libro que empieza se llama La puerta entreabierta. La discapacidad deja una puerta entreabierta que no podés cerrar porque vos necesitas ayuda y por esa puerta van a entrar. El problema es que van a ayudarte, pero van a opinar. Y sí. Y esa exacto. opinión de alguna manera hace que va contra tu dependencia, contra la independencia de las personas con discapacidad. Hoy se habla de cómo hacemos para que las personas con discapacidad sean independientes. Dejándolas ser independientes y hacer lo que ellos quieran. Le decía yo fuera de cámara, ¿nos estará viendo tu hijo? No sé, ya es grande, hace lo que quiere, no sé si lo han logrado poner frente a la tele. Si nos está viendo le mandamos un beso, pero ya es independiente. Exactamente, yo creo que... ¿Él logró dejar de vivir con ustedes? Él logró dejar de vivir con nosotros. Juan vive con 3 personas que se turnan en el tiempo. ¿Fue un pedido de él? Fue un pedido de él y fue una necesidad también nuestra. Durante 20 años nosotros todas las noches no dormimos de corrido. Porque una persona con discapacidad, con ese grado de compromiso, quiere agua, como vos querés a la noche y querés un vaso con agua. Y tenés que levantarte y tenés que... Llegó un momento en el cual le dijimos, Juan, estamos cansados, realmente. ¿Cómo podemos hacer? Pensemos juntos qué podemos hacer. Y bueno, y él aceptó, vivimos cerca. Y lo visitamos y él ahora pone sus reglas. De hecho, el viernes tenemos una reunión en casa y como tiene un Zoom, le dijimos, ¿podemos venir el viernes? Sí, sí. Pero ¿pueden subir a casa? No, o sea, solo el Zoom. Perfecto. Entonces, quizá no está acomodado, no tiene ganas de que le vean ciertas cosas, el Zoom. Y lo que está interesante es que uno en realidad sufrís esto de este desprendimiento, porque uno dice, bueno, va a vivir solo, pero te pasa lo mismo que con un hijo sin discapacidad. Totalmente. Totalmente. Elizabeth, para quienes nos están viendo y tienen intenciones de comunicarse con vos, de que los asesores, de que los ayudes, porque sabemos que lo haces y mucho, ¿cómo te contactan? ¿Dónde te encuentran? Me encuentran en RALS, que es la Asociación Civil, Red de Asistencia Legal y Social, www.rals.org.ar. Me encuentran en Instagram, en las redes sociales, pero sobre todo, más que buscarme a mí, yo creo que lo que hay que hacer es buscar a los profesionales, es tratar que los profesionales los orienten, se comprometan y tratar de meterse en el tema. Hoy la Organización Mundial de la Salud dice que vamos a vivir entre 75 y 80 años según el país donde estemos. Por lo tanto, todos quizás atravesemos una situación de discapacidad propia o de un familiar. Totalmente. Y hay que empezar a conocer y por eso la invitación a leer Los Incómodos para sentirse menos incómodos y poder transcurrir la discapacidad desde un lugar de normalidad y saber que con discapacidad uno puede ser una persona feliz.